es un gusto para mí estar acá y poder cumplir con esto que me pidieron de hacer una pequeña reflexión con respecto a los 41 años de la guerra de Malvinas. Eh, yo lo primero que tengo que decir con esto, que me parece que puede resultar de interés, es el recuerdo de aquellos días, ¿no? Ese recuerdo del espíritu que se vivió, la lucha por la defensa de la soberanía nacional, que para nosotros jóvenes fue una aventura, fue un momento de alegría, fue un momento de un patriotismo exultante. Eh, no fuimos a la guerra arrastrados, fuimos a la guerra felices y durante la guerra, pese a toda su crueldad, pese a todo el sufrimiento que es natural por las condiciones climáticas, por el fuego enemigo, por los heridos, por los muertos, por el miedo. Sin embargo, fue un momento que uno recuerda con mucha alegría, porque éramos jóvenes, estábamos convencidos de lo que hacíamos y vivíamos eso en un marco de camaradería, lo cual es imposible dejar de pensar eh, en los soldados que uno le tocó el honor de comandar allá, esos verdaderos artífices que por ahí no pasan a la historia como pueden pasar algún jefe, lo cual es lógico, pero no dejan de ser los verdaderos actores, los que realmente con su esfuerzo, con su sacrificio, con su valor, eh, pusieron casi al enemigo de rodillas, porque estuvimos muy cerca de eso. Y bueno, quiero recordar al soldado Daniel Castillo, a Canteros, Alegre, a Eduardo González, el cual salvó mi vida, a Minio, Asqueri, Zazula. Bueno, comandé 40 hombres y no quiero cometer ninguna injusticia, son los nombres que me vienen en este momento a la memoria, pero sobre todo no olvidarme de aquellos que dieron su vida por la patria, de los que a mí me tocó comandar, como a Luciano Romero, a Ilán, a Daniel Rodríguez, a, a Luis Méndez y muy particularmente a un joven oficial, un año más antiguo que yo, que, que yo le sentía con él una amistad, que fue el heroico subteniente Silva, que murió en el Monte Tumbledown. Eh, y bueno, fue una gesta aquello. Mal que les pese a muchos, mal como o como les voy a tratar de contar después, eh, todo este esfuerzo por minimizar lo que fue Malvinas fue una gesta. La Argentina se levantó prácticamente sola frente al mundo y en una operación que no tiene parangón prácticamente en la historia militar, resuelve la recuperación de Malvinas sin producir ninguna baja al enemigo, ¿no? Es como realmente hizo una tortilla sin romper los huevos, ¿eh? Una operación compleja, eh, maestra, donde se recuperan a las Malvinas a costa de bajas propias, ¿no? Nuestro primer muerto ahí creo que merece ser recordado, el capitán Giaquino, comando anfibio, y pese a la sangre derramada nuestra, los ingleses se rinden sin tener ni siquiera un solo herido. No cualquier inglés, una compañía de comandos de la Real Infantería de Marina Británica. Eh, Ellos mismos dijeron que no fue un picnic. ¿Y cuál es mi reflexión frente a los 41 años?
Mi reflexión es que Malvinas constituye una suerte de baluarte, de bastión, de fortaleza frente a, a dos cuestiones que están íntimamente ligadas. La primera es frente a la desmalvinización como esa expresión de desinterés que va desde el desinterés hasta directamente el odio a todo lo que es propio, a todo lo que es nacional, a todo lo que es criollo, a todo lo que es de esta tierra, ¿no? Eh, Ligada lamentablemente a la victimización impuesta, o sea, el soldado que fue a cumplir con su deber constitucional, marcado por el artículo 21 de la Constitución, deber moral de defender el terruño, la familia, el pueblo propio, y fue transformado por esta conjunción de política mezquina y medios de comunicación bastardos que quisieron transformar al veterano de guerra en una víctima. Eh, y la política en general, que con una mezquindad sin límite trató de eh, asociar esta verdadera expresión de defensa de la patria con el proceso político que se vivía en aquel momento. O sea, 149 años de usurpación británica e incontables acciones de los más variados gobiernos para recuperar las islas, acciones realmente muy bien encaradas profesionalmente por nuestra Cancillería a lo largo de los años, de golpe se ven resumidas a, este, a un intento de un borracho para mantenerse en el poder. O sea, digamos, una irracionalidad total, una mentira total, eh, y que queda, yo creo, en evidencia toda esta cosa artificiosa, ¿eh? El soldado víctima, el borracho, hicimos todo mal, todo estuvo mal hecho, las consideraciones fuera de contexto que se citan del famoso informe Rattenbach, todo eso queda en evidencia este, lo artificial que es cuando surge, no más por el fútbol, como pudimos comprobar este año al ganar nuestro tercer campeonato mundial, con la expresión popular, ¿no? Este amor a lo propio, al equipo. El equipo era el país, o sea, representado por los jugadores, pero era el país. Y entonces sale las Malvinas en la canción que se canta. ¿Por qué? Porque eso es verdadero. Y por eso digo que la guerra de Malvinas constituye esta roca frente a la cual este mar eh, de antipatria, de relativismo, de inmoralidad, de corrupción, de mentira, ¿no? Choca y se estrella contra esa roca. Eh, También no podemos olvidar que toda esa acción desmalvinizadora, consciente o inconscientemente, favorece y responde a los intereses británicos, que mientras nosotros no estemos unidos y no tengamos conciencia de que las Malvinas, en el caso de los británicos, es el fundamento de su reclamo territorial, su reclamo de soberanía congelado hoy en la Antártida, que se superpone al nuestro, digamos, mientras no tengamos conciencia de eso, todo eso
favorable a los intereses británicos. Entonces tenemos esta cosa de favorecer, muchas veces gratuitamente, muchas veces por desconocimiento, pero en las más veces, como decía antes, por este desprecio por la cuestión propia, por lo nacional, eh, que alegremente los idiotas útiles de los que estamos tan llenos viven eh, comentando sobre eso, ¿no? Como por ejemplo el asunto de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Autodeterminación que está negada por Naciones Unidas, digamos, no por un aliado de la Argentina, por Naciones Unidas que dice, no, acá hay una población implantada, no hay una, no es un caso, no es un caso de una población que decide por sí mismo no ser más colonia, sino que es la población implantada colonialmente. Sin embargo, esa tesis que no encontró fundamento en el resto del mundo, encuentra fundamento justamente en algunos argentinos traidores, eh, estúpidos, que compran estas cosas y las repiten creyéndose vivos por hacer este tipo de cosas. Entonces, retomando un poco, disculpen lo desordenado, así al hablar solo se hace complicado. eh, la guerra de Malvinas en estos 41 años es una roca, un baluarte, un bastión, frente al cual se estrella este mar antinacional. Y se estrella también contra un proceso que es mucho más complejo, multifacético, que es el que se viene produciendo para destruir esta nación organizada como Estado y que se ve materializado en todas estas cuestiones que atentan, digamos, en varios aspectos, ¿no? Que voy a tratar de enumerar. Primero el de la soberanía, donde eh, compramos un, falsos mapuches, completamente, una historia completamente tergiversada, haciéndole, como dije antes, siendo funcionales a los intereses británicos, buscando una balcanización, no respetando las leyes argentinas, todo este tipo de barbaridades que vemos, atentados contra la propiedad privada y pública, de gente que no reconoce nuestra nación y que realmente no tiene nada que ver con los pueblos indígenas que en este país existieron. Ellos vinieron desde Chile. Este asunto de los mapuches, la entrega de irrisoria del litio, ¿no? Este nuevo oro con el cual se fabrican todas las pilas con que funcionan nuestros celulares, por decir una cosa, y que al contrario que como hace Bolivia, que obliga, Bolivia, a que las pilas sean fabricadas acá todo sale directamente al exterior. Eh, Nuestro mar argentino, que no podemos controlar, donde se saquea directamente la riqueza hitícola del país, bases, cosas impensables en una Argentina que tradicionalmente fue neutral, esta base china meteorológica o lo que sea, pero que tiene soberanía china en Neuquén, ¿no? Cosas impensables. Eh, este, bueno, todos estos atentados contra nuestra soberanía, el desarme moral y material de nuestras Fuerzas Armadas, el repliegue de la gendarmería, del control de nuestras fronteras
y de su función específica a, a hacer acciones de policía. Bueno, todo esto, este ataque a la soberanía, de alguna forma choca contra el espíritu de Malvinas. Y choca también la corrupción, porque tenemos una clase dirigente que nos ha acostumbrado a la corrupción. Y la corrupción se da de cabeza contra ese espíritu de darlo todo por la patria, de entrega, de dar sin pedir nada a cambio, que nuestros héroes, sobre todo, como dije, los que quedaron allá y que nombré al principio, dieron sin esperar nada a cambio, cuando por el otro lado nos roban desfachadamente, sin ni siquiera darnos una caricia, ¿no? Este, y la penetración ideológica, esta penetración ideológica en esta llamada guerra cultural, que principalmente ataca al sentido común, cosas elementales que son desnaturalizadas, la corrupción de los menores a través de la educación sexual integral, fomentando cambio de sexo en criaturas que no pueden decidir en otras cosas, pero pueden decidir en esas tan grandes. Este, el aborto. Fíjense que cuando un soldado estaba herido y sufría en Malvinas, y no especialmente aquel que se moría, lo que pedía era por su madre. Y hoy les pedimos a las madres que maten a sus hijos. Lo fomentamos, no solamente lo permitimos. Estos gobiernos miserables que hemos tenido lo fomentan. Y eso también es parte de una cuestión mayor, pero por sobre todo es el ataque al núcleo, a la célula de la sociedad, a los que nos contiene como seres humanos. Nos contiene desde las cavernas, que es la familia. Y todo esto choca contra esta roca malvinera, porque Malvinas es todo lo contrario. Malvinas fue una pequeña familia de hombres, de soldados, en lo que se llama la camaradería, donde alguien expone su vida. A mí me pasó, nombré al principio al soldado Eduardo González, que expuso su vida para salvar la mía. Tantas historias en Malvinas de gente que para rescatar pilotos desde aviones, pilotos de helicópteros, camaradas en el mar, expuestos a ser objeto de un ataque por submarino y sin embargo cumplieron la misión de rescatar a sus camaradas que vagaban por el muertos de frío en el Atlántico Sur, y los soldados individuales. Me viene a la memoria el rescate del sargento Villegas, exponiendo su vida, sus soldados, para salvarlo. Eso, eso es camaradería, compartir el cigarrillo, compartir el último pan que queda cuando realmente hay hambre. Eso es todo lo contrario a lo que vemos hoy, o al proyecto de país que nos quieren imponer y al mal ejemplo que nos dan en general toda la clase dirigente. Eh, la religiosidad, el hombre frente a lo trascendente, sabiendo todos nosotros que viviendo intensamente porque en cualquier momento podíamos morir. Y entonces nos acercamos a lo trascendente, nos acercamos a Dios y rezamos y damos y pedimos con fe. Por eso Malvinas es un baluarte. Malvinas
vio a la Virgen realmente protegernos y hacer milagros. ¿Cuántos? No se entiende Malvinas la poca cantidad de bajas que tuvimos de muertos si no se piensa en la Virgen María. Y esto, a ver, uno se siente honrado como veterano de guerra que le digan, bueno, hace una reflexión por los 41 años de Malvinas, pero no es privativo nuestro. La cantidad inmensa de voluntarios que se presentaron para luchar por Malvinas, las donaciones al Fondo Patriótico, que hoy son las que pagan, esto es otra cosa de la malvinización y la mentira, son hoy las que pagan muchas de las indemnizaciones a los que quedaron con heridas de gravedad, el sacrificio de las madres que lloran a sus hijos, hijos que perdieron a sus padres, novias, esposas que perdieron a sus novios y maridos. Pero todo eso tenía un sentido. Y esa gente que aportó al Fondo Patriótico y lo hizo justamente al revés de toda este egoísmo en lo social que va desde el regalar planes a tratar de maximizar ganancias independientemente del bien común. Eh, entonces, resumiendo, Malvinas simboliza o representa todo lo noble, todo lo desinteresado frente a estos proyectos de desintegración de la nación y todas estas ideologías anexas que atentan sobre todo lo que tenga sentido común, que sea integrador, que sea sanador, que sea mirar hacia adelante. Las Malvinas es el futuro. Cuando peleamos en Malvinas, peleamos para nuestros hijos. Estas palabras que es nuestra forma de lo que tenemos los veteranos de combatir hoy, ya viejos y sin el fusil, es sembrar para el mañana, para que las ventajas morales y materiales que representa nuestra soberanía en las islas, la disfruten nuestros hijos, nuestros nietos, los que vengan después. Eso es lo importante. Hay un sentido de grandeza, hay un sentido de obra hacia el futuro que choca colisiona, contra esta vuelta al pasado colonial, al ser obsecuente de aquellos que dominan el mundo, de aquellos que tienen la fuerza. ¿eh? Malvinas es el acto quijotesco, es lo sano frente a lo corrupto. Y ese es el mensaje que humildemente yo quiero dejar por estos 41 años. Hoy Malvinas es una roca, es un baluarte, no ha podido ser destruido pese a toda la mentira, pese a todas las falsedades, pese a el esfuerzo enorme por arrancarla de nuestra historia, y ahí permanece, y va a dar frutos, y va a dar frutos en nuestros jóvenes, como esos niños que preguntaban ante la canción del Mundial qué era Malvinas, y hoy día saben del sacrificio de todos estos argentinos, algunos conocidos, otros no, pero que dieron lo que tenían, su vida en defensa de la patria. Este 2 de abril estamos con ustedes, estamos por el país, estaremos, y yo quiero agradecerle a los que escuchan esto porque este discurso improvisado, quizá
mal articulado, quizá poco académico, pero sale del corazón. Yo les quiero transmitir esto. Fuimos a la guerra a pelear por la patria, lo volveríamos a hacer, nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho y sabemos que son semillas que otros recogerán y Malvinas serán a la larga nuestra y volveremos. ¡Viva la patria! Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.